Atilio, cuando hablamos del rol del Estado, pasándolo de la teoría marxista a la realidad argentina, ¿con qué nos encontramos? Ahora en la fase actual, en el gobierno de Macri, un Estado que ha sido tomado por asalto por los grupos económicos más concentrados del país, ¿verdad? Eso es un dato absolutamente irrefutable, basta con ver el elenco de los principales ministerios, no solamente los ministros, sino las segundas y hasta las terceras líneas, para darte cuenta que ha habido un traspaso de gente desde el ámbito privado hasta los mecanismos del Estado. Se hace sin que hubiera una enseñanza, un aprendizaje político por parte de quienes ocupan estos nuevos cargos. Parientes y empleados de la Nación o de Clarín en puestos de prensa de ministerios. El grado de nepotismo y de promiscuidad que ha habido en este primer año, te digo, muy difícil decir si es que es sin precedentes en la Argentina, pero en todo caso son muy pocas ocasiones en las cuales vos pudiste ver una cosa como esta. Servini de Cubría renuncia diciendo que los aprietes que se vivieron en estos 42 años nunca los había vivido. Mira vos, para que lo diga ella. Entonces, bueno, realmente estamos en presencia de un fenómeno así. En segundo lugar, un Estado que es muy débil, que fue históricamente muy débil, de control de los actores económicos, de los agentes económicos, un Estado con pocos recursos en general, con un régimen tributario muy regresivo. Cortito, explica qué es regresivo. Un Estado que basa su financiamiento en impuestos indirectos, impuestos al consumo, el IVA, el impuesto a las naftas, al tabaco, al alcohol, en lugar de gravar los impuestos a las ganancias. Cuando digo ganancias, no lo que acá se entiende por ganancias. No de los trabajadores. No de los trabajadores, las grandes empresas, las grandes fortunas que en la Argentina pagan muy pocos impuestos. Esto está demostrado hasta en un estudio hecho por el Banco Mundial, para que veas que no es una cuestión de alguien desde una postura de izquierda levanta el dedo y denuncia eso. Si los que presiden en el país tienen empresas offshore y se llevan el dinero afuera, ¿por qué el mediano o el chiquito va a pagar sus impuestos? No hay ninguna razón, o porque cuando vos tenés un personaje como el presidente del Banco de la Nación Argentina, Carlos Melconian, que él dice que jamás se le ocurriría traer sus ahorros a la Argentina, y lo dijo públicamente siendo ya funcionario de este gobierno, y el director del Banco de la Nación Argentina, es evidente que ninguno va a querer pagar, pero bueno, pero hay algunos que son contribuyentes cautivos. Todo este sector asalariado, empleados públicos, empleados de empresas privadas, pagan impuestos porque se los deducen de la planilla. Pero vos tenés que pensar que el grueso de un financiamiento de un Estado sano, ¿no es cierto?, y genuino en un país como la Argentina, tendría que venir del dinero que se capta de las grandes fortunas, las grandes riquezas, los grandes ingresos, cosa que acá no se hace, no se hizo ahora, no se hizo en los años anteriores. Para modificarlo tenés que recrear una estructura tributaria progresiva en donde los que más tienen, los más ricos paguen más y los menos ricos o los no ricos paguen menos o no paguen. Un Estado que está compuesto por distintos estamentos, por una burocracia y ¿por qué más? Un sector que depende mucho del Estado, que son casi en la Argentina 800.000 familias o un poco más, que dependen de la asignación universal y de otros planes sociales, más los de otros distintos programas que hacen que un número muy significativo de la sociedad argentina dependa del funcionamiento de ese Estado y dependa de los recursos de ese Estado. Pero ese Estado tiene pocos recursos. Fíjate, la crisis ahora del CONICET lo pone en evidencia en un punto muy concreto, ¿verdad? Que no debería ser el más importante, pero sí es significativo como una tendencia. El estado de la infraestructura de transportes en la Argentina, la red caminera, los aeropuertos, no hay una inversión fuerte, no hay capacidad del Estado para obligar al concesionario de Ezeiza, por ejemplo, a que haga las obras que se comprometió a hacer hace más de 25 años y las obras están todavía inconclusas. Correa, en Ecuador, logró hacer una red fenomenal de carreteras que cruzaron todos los Andes en todas las direcciones, creo que fueron más de 5.000 kilómetros, en un plazo de 7 u 8 años. Acá, en 7 u 8 años, te hacen 1 kilómetro de subterráneo. Entonces, esta es la diferencia que hay entre un Estado bien organizado, con capacidad efectiva de presión. Por ejemplo, Correa obliga a los contratistas de las obras públicas a trabajar 24 horas sobre 24 y 7 días sobre 7, pagándole a los trabajadores todos los sobresueldos y todos los extras que corresponden, porque trabajan de noche, trabajan sábado, trabajan domingo, y por eso te pudo hacer esas obras maravillosas. Te digo, vos vas por una carretera del Ecuador, yo voy muy a menudo allá, y después tomás la autovía 2 o la Panamericana, te dan ganas de llorar.
realmente te dan ganas de llorar y decir cómo este paisote inmenso no tiene un Estado capaz de garantizar que tengas una estructura elementalmente razonable de transporte, y no la tenemos por eso. Y eso lo podemos trasladar a la educación, a la salud, etcétera. Imagínate a la educación, digamos, en la ciudad de Buenos Aires tenés gente que no puede mandar los chicos a la escuela primaria porque no hay vacantes. No hablemos de Catamarca, ni del Chaco, ni de Formosa, hablemos, digamos, de la ciudad de Buenos Aires. Ni te digo guarderías infantiles. No hay dinero, pero claro que no hay dinero, porque cobras mal, buscas el dinero allí donde el dinero no está. Tenés que hacer una política de control efectivo de los recursos que disponen esas empresas. Te pongo un ejemplo chiquito. Lo que acá una empresa petrolera le paga al gobierno nacional, y en realidad se lo paga a una mezcla del gobierno nacional y el gobierno provincial, porque este país es tan ridículo que provincializó los recursos del subsuelo. Caso único en el mundo. En todo el resto del mundo, el petróleo, las minas, digamos, las manejan los estados nacionales, excepto en este país. ¿Cuándo ocurrió esto? Con el menemismo, y en donde se contó también con el apoyo de Néstor Kirchner, que era gobernador de Santa Cruz en aquella época. Pero ya tenía recursos y le convenía. A él le convenía, pero no tuvo la visión de largo plazo. Tendría él que haber pensado, algún día yo puedo ser presidente y esto que me dan ahora es una bomba de tiempo en mi contra. Las empresas que acá pagan 18%, ¿sabes cuánto le pagan? La misma empresa a Evo Morales, 80 u 82% de canon. Por eso Bolivia hoy es el país que tiene mejor desempeño económico de América Latina, tiene la más alta tasa de ahorro de divisas en moneda fuerte de toda la región, mucho más que nosotros per cápita, ¿verdad? Y está considerado uno de los países estrella. Pero Evo se plantó y a riesgo de que se lo lleven puesto, ¿verdad? Pero se plantó y tuvo la gente detrás y logró que lo que acá en la Argentina pagan 18% de boca de pozo, allá paguen 80%. Entonces cuando te dicen, no, es que no es viable en la Argentina, macana, no hay voluntad política. Y hay corrupción. ¿Podía Cristina tener tantos frentes en simultáneo? Esto no sé, yo digo, es una pregunta difícil. Yo diría de que un gobernante tiene que estar preparado para lo peor. Y lo peor es que tengas que estar enfrentando 4 o 5 frentes de tormenta muy fuertes. Ella podía haberlo hecho, yo creo, porque tiene una enorme capacidad de convocatoria. Pero por algún motivo no se animó. Tal vez la aconsejaron mal. Hay que tener en cuenta siempre el entorno de los presidentes, Julieta. El entorno de los presidentes suele ser fatal, ¿eh? Fíjate que Maquiavelo, que era un hombre que sabía mucho de política, en El Príncipe le dedica un capítulo a los asesores del príncipe. Y el capítulo se llama De cómo huir de los asesores. Y él dice, los asesores nunca le van a aconsejar bien al príncipe. Los consejeros siempre van a buscar el provecho propio, quedar en la corte, quedar en buenas relaciones con el príncipe o con el gobernante, siempre diciéndole que todo está bien, y de esa manera el príncipe se cava su propia fosa. Esto tiene más de 500 años, ¿verdad? Y desgraciadamente yo no sé si no tiene todavía una gran vigencia en la Argentina de hoy. Eso con un príncipe capaz, y encima el príncipe es un incapaz, estamos al horno, ¿no? Tremendo. Si el príncipe es un incapaz, no sabe hablar, no sabe leer, estamos realmente con problemas muy, muy serios, muy, muy serios. La Argentina tiene un problema muy grave hoy por ese lado, un país que está ensayando de una manera completamente irresponsable políticas sin medir las consecuencias, y tiene por delante 3 o 4 meses críticos. Si el gobierno en los próximos 3 o 4 meses no logra reequilibrar la economía, empezar una senda de crecimiento, reducir el desempleo y avanzar por la vía de la obra pública, que es lo único que puede hacer, porque dinero no le va a llegar. La famosa lluvia de dólares fue un cuento chino que no tiene ninguna posibilidad de realizarse. Si no logra hacer eso, va a tener un tremendo traspié electoral en octubre de este año. ¿Y qué pasa con la oposición? Porque necesitamos una oposición alta, grande, importante, unida, solidaria, que le importe el pueblo y no sus intereses personales. La gran ventaja que tiene el gobierno es que frente así tiene una oposición muy débil, muy desunida, muy tratando de ver de qué manera se posiciona para individualmente. No hay un proyecto colectivo. La única figura que aparece relevante como polo de eventual aglutinación de la oposición es Cristina, pero una Cristina que yo diría, en función de una cosa muy linda que escribió hace unos días Mempo Giardinelli en Página, dijo: futuro de Cristina dependerá de si habrá aprendido a dialogar, habrá aprendido a escuchar, habrá aprendido en que la conducción tiene que hacerse de manera horizontal y democrática, porque si no aprendió estas cosas no tiene futuro.
Y del entorno que no la encierre, ¿no? Y del entorno que no lo encierra. Cuando hablo de todas estas cosas, me acuerdo de Maquiavelo, pero también me acuerdo de otro fenómeno mucho más cercano, que fue la Revolución Cultural China, que tiene muy mala imagen. Ya veo que al yo decir esto, la gente va a decir que este está loco hablando de la Revolución Cultural. Pero Mao, que no era ningún tonto, todo lo contrario, era una cabeza pero privilegiada, él entrevió que en el futuro de China había el riesgo de este conjunto de asesores, burócratas, etcétera, que podrían desnaturalizar el curso de la revolución, y por eso lanzó la Revolución Cultural, solo que se le fue de las manos. En un país que en ese momento tenía 1.100 millones de habitantes, que no se te escape de las manos un fenómeno como esto, es comprensible. Pero las preguntas que le hizo Mempo en ese trabajo, que están paginados a Cristina, son absolutamente válidas. ¿Aprendió a escuchar? ¿Aprendió a dialogar? Modestia para ver de qué forma el bloque que ella puede liderar puede sentirse expresado y no sentirse ninguneado, etcétera. Si aprendió todo eso, tiene chances. Y si no, no tenemos figura de oposición enfrente. Porque decime quién, aparte de ella, puede liderar hoy una oposición. Yo creo que tiene que haber un frente muy amplio. Por ejemplo, el PC aquí lo está tratando de hacer, ¿verdad? Un frente amplio político y social, incluyendo a sectores del kirchnerismo, sectores de la izquierda, sectores del progresismo. La única manera, porque esta gente, si no, va a venir por todo, ¿no? El no al ALCA se dio de una forma insólita ganando Trump. ¿Qué es lo que se viene? Primero, muchas sorpresas, no se sabe muy bien. No podía hacer un pronóstico por una razón muy simple. Te digo, Trump se ha declarado amigo furibundo del Estado de Israel, de Netanyahu. Está planteando mover la embajada americana a Jerusalén, lo cual sería una provocación gigantesca, porque Jerusalén, como ciudad universal, no tiene ninguna embajada de ningún país. La capital del Estado de Israel es Tel Aviv, no es Jerusalén, y él quiere hacer eso como un gesto de apoyo irrestricto a Israel. Y al mismo tiempo, su jefe de estrategia del Consejo Nacional de Seguridad es un profundo antisemita que dice que jamás en su vida dejaría que su hija fuera a compartir su escuela con esos mocosos judíos. Entonces, ¿qué puede pasar ahí? Nadie sabe. ¿Le va a hacer construir el muro a los mexicanos? ¿Lo va a construir él? ¿Lo van a pagar los mexicanos? Es un hombre extravagante, estrafalario, que tiene una conducta impredecible. Pero Trump introduce un nuevo elemento que es muy importante para todos nosotros, que con Trump se acaba el ciclo de la globalización neoliberal. Esto es un poco lo que viene diciendo Álvaro García Linera. Hoy en día la economía mundial se mueve ya en otra dirección, dejando de lado el consenso de Washington, el libre comercio, todo lo demás, porque Trump hace una reivindicación del proteccionismo que va a obligar a todos a reivindicar el proteccionismo y abandonar las creencias aquellas del libre comercio. Cuando hablas del imperialismo, que la Segunda Guerra Mundial se llevó 40 millones de personas, de seres humanos, y esto ocurre anualmente en el mundo. Y ocurre porque son las víctimas que generan las inequidades que ha producido la globalización neoliberal en el planeta. Pensá que el 1% más rico del mundo hoy tiene más riqueza que el 99% de la población mundial. Entonces es un mundo que es absolutamente inviable y que tenés entonces gente que muere de enfermedades, de hambre, problemas de refugiados por cambio climático, por guerras. Mundo inviable, así como está inviable, no tiene futuro, digamos, porque es una bomba de tiempo que solamente es cuestión de que pasen unos años para que todo aquello estalle, ¿no es cierto? Y Trump no parece ser la persona más adecuada para enfrentar ese mundo, tampoco lo fue Obama, ha sido un gran fiasco, un gran fracaso, y tampoco tenés dirigentes europeos a la altura. Es la única ahí con una visión que tal vez pueda ser muy discutible, pero que por lo menos tiene una cierta coherencia, es la Angela Merkel. El resto son figuras mediocronas de tercer nivel. La canciller, la primer ministra del Reino Unido es una mujer impresentable realmente. Sin embargo, es primera ministra del Reino Unido. François Hollande, un fracaso absoluto en Francia. Mariano Rajoy en España. Demoraron un año en armar un gobierno y eso surcido de una manera poco elegante. Donde mires tenés un problema grave, y por eso es que la figura de Putin ha crecido de una manera tan notable en la escena internacional, porque es de lejos lo más serio, lo más formado, es un tipo muy formado. Obama también lo era. La diferencia es que Obama es un hombre que no tenía agallas. O probablemente Obama estaba amenazado de muerte, que si no hacía lo que quería el establishment lo liquidaban, ¿verdad? Lo cual, habiendo liquidado a los hermanos Kennedy en el pasado, no hay ninguna razón para pensar de que esa amenaza no pudiera ser llevada a la práctica. ¿Cómo
cambiamos este sistema? Con una revolución, no te queda de otra. Hasta que no haya una verdadera revolución social, que tiene que darse sobre todo en los países del mundo avanzado, y que comience como una revolución política y siga como una revolución social, cambiando estas reglas del juego, acabando con toda esta peste de las inversiones offshore, de los paraísos fiscales, que son cosas que producen un efecto brutal. La corrupción. La corrupción y el subdesarrollo, porque cuando vos garantizás de que una masa fenomenal de recursos escapan del control de los estados, lo que estás haciendo es condenando a los estados a la pobreza, y sobre todo a aquellos que de alguna manera necesitan del estado para sobrevivir. La represión y la justicia, no solamente en la Argentina, sino en Latinoamérica. Muy preocupante, ¿verdad? Porque curiosamente una coalición que se planteó la necesidad de recuperar las virtudes del republicanismo, hemos visto cómo está manipulando las instituciones de la justicia, el poder judicial a su antojo. Lo de Milagro Sala es un escándalo. Yo no voy a decir que ella es inocente o que es culpable, porque como dijo muy bien varios juristas amigos de ella, digamos, dejemos de que la justicia emita su veredicto, pero obtener... Larreta lo dijo, nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Bueno, porque está Milagro presa. No se ha demostrado absolutamente nada, por lo tanto, que ella esté presa durante un año me parece a mí un escándalo. Lo mismo, un escándalo la forma como se reprimieron días atrás a este pueblo mapuche y la forma como se está reprimiendo a los manteros en el barrio de Once, en la capital. Pero es previsible, es un gobierno que en lugar de hacer política social, trata de mejorar su aparato represivo, haciendo un acuerdo con la Guardia Nacional de Georgia, el Estado de los Estados Unidos, o pidiéndole apoyo tecnológico al Estado de Israel, cuyo único mérito ha sido mantener a los palestinos en una situación de opresión y de represión salvaje. Creo que vamos hacia un año 2017 muy caliente, muy peleado, y en donde puede haber grandes novedades en octubre, porque, vuelvo a repetir, en Wall Street muchas de las calificadoras de riesgo dicen que las chances de que el gobierno de Macri tenga un revés muy fuerte en octubre son muy grandes. Aquí en Mar del Plata el Partido Comunista cumple un nuevo aniversario, así que quienes estén disconformes con este sistema se pueden acercar con el compañero Ferrer para poder ver otra visión para enfrentar esta sociedad. ¿Cómo me lo diría usted? En la medida que el capitalismo profundiza su curso depredatorio y destructivo del medio ambiente, hay cada día más comunistas en el mundo sin saber que lo son, ¿no? Mucha gente no sabe siquiera que es comunista, pero que reacciona como un comunista pensando de que los valores como la solidaridad, la fraternidad, el equilibrio con la naturaleza son valores fundamentales, son los valores que definen un proyecto comunista, y por eso es que hay tanta preocupación en los círculos de la derecha ante este resurgimiento al primer plano de las enseñanzas de Carlos Marx. Nos está explicando la crisis de hoy, esa que estalló hace 8 años y que sin embargo todavía hoy sigue su curso sin que tenga la menor miras de solucionarse. Muchas gracias por venir a ilustrarnos, por tenernos paciencia y mostrarnos todo eso que tenés para compartir adentro tuyo. Sos muy amable por estar con nosotros. No, un gusto estar contigo. Muchas gracias y un gran saludo a la audiencia acá de Mar del Plata y otras partes del país que seguramente nos van a estar viendo.